Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te cubra en esta hora y siempre. Sean todos bendecidos. Que la gracia y misericordia del Señor te cubra en esta hora y siempre. El hombre que Dios separa a trabajar en su obra no puede mezclar lo humano con lo espiritual. Dios nos dice a través de su palabra que no satisfagamos las cosas de la carne. Gálatas 5:16 en adelante. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y nos dice la palabra del Señor que estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisierais. Porque la palabra del Señor nos dice para que no hagas lo que quisierais. Estos se oponen para que no hagas lo que quisierais. Es porque ya Dios le entregó su semejanza al hombre. Ya Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Ya Dios le entregó desde el vientre de su madre una asignación al hombre. Ya el hombre viene capacitado con lo que va a hacer para el Señor desde el vientre de su madre. Dios es espíritu. Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza y le dio poder. El hombre tiene habilidades que Dios le entregó, que Dios le dio. El hombre es semejante al Creador. Dios le dice al hombre que no ande en los deseos de la carne, sobre los deseos de la carne, porque los deseos de la carne se oponen, se levantan en contra de las situaciones espirituales. Cuando Dios llama al hombre, Dios le da unas instrucciones. Estas instrucciones las tiene la palabra. La palabra del Señor es la guía para el ser humano. Cuando Dios separó un remanente, estos fueron el pastor, el maestro, el profeta, el evangelista, el apóstol. Cuando Dios ungió al sacerdote y al levita con aceite de la unción, Dios le dio a estos una instrucción. Esta instrucción la tiene la palabra. El ser humano que llama Dios a trabajar a su obra no debe mirar las cosas de la carne. Dios ya tiene su palabra y el reglamento que el hombre debe de utilizar para dar alimento al pueblo. Dios capacita a un remanente para que éste guíe a un pueblo espiritualmente, no en la carne. Dios llama al hombre para que el hombre le dé alimento espiritual al pueblo, para que el hombre le doctrine, para que el hombre le prepare espiritualmente, para que el hombre le eduque. Dios le dice al hombre que no satisfaga las cosas de la carne. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando el hombre enseña al pueblo situaciones carnales,
el hombre se levanta en contra de Dios. El espíritu de Satanás en ese momento guía al pueblo. ¿Por qué? Porque la carne no tiene nada que ver con Dios. Dios nos dice a través de su palabra que cada ser humano que Él llamó a su obra tiene que hacer, que Él le entregó en su mano a través de su palabra. El profeta sabe lo que tiene que hacer. Automáticamente este vino preparado desde el vientre de su madre. Dios, cuando le entrega su palabra, automáticamente el Espíritu de Dios se conecta con el espíritu del hombre y le guía, indicándole paso a paso lo que tiene que hacer, dándole el alimento espiritual que éste debe de recibir del Señor. Dios es quien guía al hombre a lo que tiene que hacer. Dios es quien le dice al pueblo lo que tiene que hacer a través del pastor, del profeta, del evangelista, del apóstol y del maestro. Al igual que del sacerdote y el levita. El hombre que Dios separa a trabajar en su obra no puede mezclar situaciones espirituales con situaciones humanas. Es lo primero que Dios le dice al hombre a través de su palabra. Dios se lo dijo a Moisés. Moisés es el ejemplo del pastor. La historia de la palabra en la cual Moisés caminó, se movió, trabajó, es el alimento o uno de los alimentos que el remanente que Dios llamó a su obra, como el pastor decía, el profeta, el maestro, el evangelista, el apóstol, tienen que seguir. En el tabernáculo entraron a trabajar varias personas. De igual manera, en la casa del Señor se trabaja. Nada ha cambiado. Todo sigue igual, dice el Señor. Hijitos, dice el Señor, yo no les he dado un mandamiento nuevo. Es el mismo. Es el mandamiento que les di desde el principio. Dios nos dice claramente: pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y Dios le dice al hombre: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Todo lo que el enemigo de las almas le ofrece al hombre para que practique en la casa del Señor y con los hijos del Señor, le lleva a todos estos deseos carnales que nos dice la palabra del Señor. Satanás sabe cómo hacerlo.